escuchan bien? Buenos días. Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, entonces iniciamos la clase de hoy. Buenos días a todos, alumnos del curso de Fisiología 2. Vamos a dar inicio al capítulo de Fisiología Endocrino a mi cargo, Manuel Alcántara Díaz, docente encargado de la asignatura. Iniciando hoy con la primera clase referente a generalidades, definiciones y conceptos sobre fisiología endocrina. La siguiente, por favor. Es importante recordar antes de iniciar este capítulo que el capítulo de fisiología endocrino es un capítulo muy interesante por dos aspectos. Primero, va a integrar los diferentes aparatos y sistemas que hemos visto a lo largo de estos 8 o 9 capítulos que se han dictado en fisiología. En el aspecto de generalidades, debemos recordar que el sistema endocrino constituye uno de los dos mecanismos del cual dispone el organismo para coordinar e integrar la función de los diferentes tejidos o órganos especializados. Esto lo hace a través de la síntesis y liberación de mediadores químicos llamados actualmente hormonas, los cuales van a la circulación distantes de los órganos de producción, por lo cual se le llaman glándulas endocrinas. Este concepto es importante tenerlo en cuenta para diferenciar con el sistema exocrino, que generalmente produce elementos que van a estimular muy cercanamente, o sea, por vecindad, a diferencia de las hormonas que son producto de las glándulas de secreción interna que van a través de la sangre, van a ir a órganos distantes. El otro mecanismo integrador es el constituido por el sistema nervioso. Entre ambos se establece una correlación muy estrecha. Siguiente. Acá tenemos un esquema en el cual el sistema endocrino se aprecia con los diferentes niveles, ¿no? De las glándulas de secreción interna localizadas a nivel central en el cerebro. Tenemos la glándula pineal, la hipófisis, el hipotálamo, que hasta hace pocos años se consideraba una estructura de poca importancia y después se demostró que era el elemento integrador, el elemento director, digamos, de todas las funciones endocrinas, en eje con la hipófisis y las otras glándulas de nivel inferior. Es así entonces que la glándula pituitaria o glándula hipófisis está constituida por dos lóbulos, lóbulo anterior, lóbulo posterior. En los seres inferiores tenemos un lóbulo intermedio, el cual produce la MSH. En el caso del ser humano, esta MSH es producida en la adenohipófisis. Otras glándulas del sistema superior, del sistema intermedio, tenemos las glándulas tiroides, las glándulas paratiroides, tenemos el páncreas, tenemos el timo, que no se va a tocar en este capítulo, y las gónadas, tanto masculinas como femeninas, ¿no? Las femeninas, los ovarios, y las masculinas, los testículos. También no está de más recordar las cápsulas suprarrenales, la glándula suprarrenal localizada en los polos superiores de los riñones. Tienen dos capas, tienen dos partes, la corteza y la médula. La médula en este capítulo tampoco se va a tocar, pero sí hacer mención que está constituida por el sistema adrenérgico, fundamentalmente, como un mediador químico. Siguiente. Cuando nosotros hablamos en el sistema endocrino y comparamos con otros sistemas, consideramos que este es uno de los sistemas principales que el organismo dispone para comunicar
para controlar, para coordinar el funcionamiento del organismo. Trabaja con el sistema nervioso, ya lo hemos dicho en la primera diapositiva, y también con el sistema reproductivo. Interrelaciona funciones con los riñones, intestino, hígado y con la grasa para ayudar a mantener y controlar las diferentes acciones. Las más importantes son las actividades de órganos completos, los niveles de energía del cuerpo, la reproducción, las características sexuales, el crecimiento y desarrollo, los niveles en sangre de líquidos, como son los niveles de azúcar, los niveles de sal, el equilibrio interno de los sistemas del cuerpo llamado homeostasis, esto lo describió Claude Bernard. Igualmente, como ejemplo, podemos señalar las reacciones y condiciones del ambiente, el control de la temperatura, la regulación del estrés y también la regulación de las lesiones. O sea, la hemostasia también es vista por este sistema endocrino en correlación, lógicamente, con los sistemas hematológicos. Siguiente. Las actividades de las distintas partes del organismo están integradas en el sistema nervioso y las hormonas del sistema endocrino, como hemos visto. Las glándulas del sistema endocrino van a secretar hormonas que difunden o son transportadas por la sangre a otras células del organismo, regulando diversas actividades ya señaladas. Estas glándulas de secreción interna van a desempeñar un papel importante y primordial en el mantenimiento de la constancia de las concentraciones de glucosa, sodio, potasio, calcio, fosfato y agua en la sangre, así como líquidos extracelulares, permitiendo el mantenimiento del equilibrio hidrosalino. Entonces, como conclusión de esta parte, el sistema endocrino desempeña estas tareas por medio de una red de glándulas y órganos que producen, almacenan o secretan ciertas hormonas. Siguiente. En un esquema podemos ver aquí la organización general del sistema endocrino comparativo entre ambos sexos, ¿no? Se pueden apreciar las diferentes glándulas, en las cuales lógicamente hay grandes diferencias desde el punto de vista de morfología y anatomía. Siguiente. ¿Qué es una glándula endocrina? Esta pregunta responde a la siguiente respuesta. La glándula endocrina es un órgano cuya función es sintetizar sustancias denominadas hormonas para que esta glándula las libere a menudo en la corriente sanguínea, en el interior de la cavidad corporal o en superficie exterior en una glándula exocrina. Entonces hay una producción en un órgano y la utilización en un órgano distante. Siguiente. ¿Cuáles son las principales glándulas componentes del sistema endocrino humano que vamos a tocar? Vamos a tocar el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal no se va a tocar en esta oportunidad. Y también podemos ver y vamos a tocar las glándulas reproductoras o gonadales, tanto ovarios como testículos. A esta hay que agregar, lógicamente, el páncreas endocrino, ¿no? El páncreas endocrino, que tiene que ver con la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Siguiente. Es así como las glándulas endocrinas las vamos a clasificar dependiendo de los diversos parámetros. Pueden ser según la presencia de un conducto. Entre ellas están las glándulas de secreción interna endocrina, que constituyen un conjunto de glándulas que producen sustancias mensajeras, hormonas, las cuales se vierten en un conducto excretor directamente a los capilares sanguíneos para que realicen su función en órganos distantes del cuerpo. Esto lo vamos a seguir repitiendo porque es un aspecto diferencial de las glándulas de secreción externa, como son la glándula sudorípara, las glándulas salivales, etc. Y esta acción de estas hormonas lo van a hacer en un órgano blanco o llamado también órgano diana.
Las glándulas endocrinas, entonces, son un conjunto de glándulas que se distribuyen en todo el organismo formando parte de distintos órganos, aparatos y producen diferentes sustancias hormonales que van a realizar función, en algunos casos específica y en algunos casos funciones especiales, diferenciadas. A diferencia de las glándulas exocrinas, que como lo hemos dicho, secretan productos químicos a través de conductos o tubos, pero a un lugar determinado para realizar una función concreta. Entre estas glándulas diferenciales comparativas con las glándulas endocrinas están las glándulas salivales y las glándulas sudoríparas, que como recordarán ustedes, realizan las acciones en una zona vecina a donde se produce. Siguiente. Esquemáticamente podemos apreciar la diferencia entre una glándula exocrina y una glándula endocrina. En realidad los acinis, los folículos, constituida por células epiteliales circulares, van a tener un centro donde hay la producción de líquido y concéntricamente van a presentar diferencialmente, en el caso de las glándulas endocrinas, conductos que van a migrar hacia los vasos sanguíneos. En el caso de las glándulas exocrinas, es prácticamente a través del epitelio o mucosa, a través de un conducto y una glándula que producen las sustancias y los eliminan o los excretan en forma vecina como productos de secreción. Siguiente. Vistas esas características, también podemos clasificar según el número de células. Pueden ser glándulas unicelulares, glándulas pluricelulares. Dentro de ellas tenemos los tubos o glándulas tubulares, los alveolos o glándulas alveolares, los acinos o glándulas acinosas. Siguiente. En este contexto, entonces, los esquemas de lo mencionado anteriormente están en estos dibujos, ¿no? La glándula tubular, como su nombre lo dice, hay un tapizado de epitelio que bordea una porción larga de un conducto en donde se almacenan las sustancias. Las de tipo glandular, a manera de ovillos, van a distribuir estas células epiteliales y conformar la forma glomerular. Y en el caso de la tubular compuesta, al igual que la primera, se forman una serie de tubos que confluyen entre ellos al final, después de producir la sustancia, en un tubo común para excretarlo. Y por último, la glándula arracimada. Son muchos tubos y muchas comunicaciones que drenan al final en un tubo común. Siguiente. También pueden ser clasificados según la estructura que tengan los conductos excretores en glándula simple, si el conducto excretor es único, en glándula compuesta, si el conducto excretor es ramificado. Y de acuerdo al producto de secreción, las glándulas pueden ser clasificadas como mucosas, en donde el producto de secreción es moco o sustancia rica en proteínas con alta viscosidad. Pueden ser glándulas serosas. El producto de secreción es suero o sustancia rica en agua y pobre en proteínas con baja viscosidad. Y glándulas seromucosas que producen secreciones mixtas con viscosidad intermedia. Continuamos, siguiente. Entonces, definimos las hormonas como sustancias segregadas a la circulación a partir de una glándula endocrina, la cual, encontrándose en concentraciones extraordinariamente bajas, es reconocida a distancia por órganos específicos que responden de forma característica. Se sabe que muchas hormonas son formadas en la circulación a partir de precursores en los mismos órganos diana por transformaciones de lo que se denomina prehormonas circulantes, y que muchas acciones hormonales se desarrollan localmente en los mismos lugares de producción, ejerciendo de esta forma una función autocrina y paracrina. Estos conceptos los vamos a ver luego. Siguiente.
concluyendo que una hormona es una sustancia química específica producida por un órgano o determinadas células del mismo y que transportada por la circulación u otros líquidos va a producir efectos sobre funciones de células y sistemas sin aportar caudales importantes de materia o energía. Características generales de las hormonas son importantes tomar en cuenta que se producen en pequeñas cantidades, se liberan en el espacio intercelular, viajan por vía sanguínea, afectan tejidos que pueden encontrarse lejos de los puntos de origen de la hormona y su efecto es directamente proporcional a la concentración. Cuanto más hormona, mayor acción. Siguiente. En cuanto a la estructura química de las hormonas, dependen lógicamente de varios aspectos. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: las hormonas de estructura peptídica, o sea, proteica, desde las formas polipeptídicas más o menos complejas a formas más simples. Tenemos entre estas hormonas la FSH, la LH, la HC, la HGH, la insulina, el glucagón, las hormonas dipeptídicas, la tiroxina y la T3, o sea, T4 y T3, hormonas tiroideas. Siguiente. Las hormonas de estructura esteroide son derivadas del colesterol y que por transformaciones enzimáticas sucesivas van a dar lugar a, en este ejemplo, las hormonas gonadales esteroideas, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son las acciones de las hormonas en el organismo? Las hormonas son activas en concentraciones muy pequeñas. Existen dos formas de acción en el organismo por parte de ellas. Una de acción generalizada, ejemplo, la hormona de crecimiento, la hormona tiroidea, y otras, una acción localizada, ejemplo, las gónadas, ¿no? O glándulas sexuales endocrinas. La acción generalizada en este caso actúan sobre órganos y tejidos de modo distinto dependiendo de la naturaleza del receptor hormonal. En este caso, de las hormonas insulina y glucagón, por ejemplo. Y acción localizada, en este caso, cuando la hormona se libera en todo el torrente circulatorio o sanguíneo y tienen efectos sobre determinados tejidos o órganos, por ejemplo, la colecistocinina, que es una hormona intestinal que ustedes han visto en el sistema digestivo cuando han estudiado el capítulo. Siguiente. También dentro de los efectos hormonales tenemos que puede una hormona ser estimulante cuando promueve una actividad en un tejido, ejemplo la prolactina, inhibitorio cuando disminuye la actividad en un tejido, un órgano, ejemplo la somatostatina, antagonista cuando un par de hormonas tienen efectos opuestos entre sí, ejemplo la insulina, que como saben ustedes es hipoglicemiante, y el glucagón, que es hiperglicemiante. También pueden ser de efecto sinérgico, cuando las dos hormonas en conjunto tienen efecto más potente que cuando se encuentran separadas. Ejemplo, la hormona de crecimiento, GH, y la hormona T3 y T4, hormonas tiroideas. También puedes tener efecto trófico. Esta hormona altera el metabolismo de otro tejido endocrino, ejemplo, las gonadotrofinas, en este caso referidas al aspecto sexual, tanto masculino como femenino. Siguiente. Entonces, dentro de los tipos de hormonas, concluimos que tenemos las esteroideas que derivan colesterol y por ende se clasifican en el retículo, se sintetizan en el retículo endoplásmico, son solubles en lípidos y se difunden fácilmente hacia adentro de la célula diana. Están unidas a un receptor dentro de la célula y viajan hacia algún gen en el núcleo, el que estimula su transcripción. No esteroideas, aquellas derivadas de aminoácidos, proteínas, que se adhieren a un receptor de membrana en la parte externa de la célula. Este receptor tiene en parte interna de la célula un sitio activo que inicia una cascada de reacciones, las cuales inducen a cambios de la célula. La hormona actúa
como un primer mensajero y las sustancias químicas producidas que inducen los cambios de célula son los segundos mensajeros. Tenemos como ejemplo proteínas formadas por cadenas cortas de aminoácidos, son sintetizadas por retículo endoplasmático rugoso y derivados de los aminoácidos van a producir modificaciones de ellos, ejemplo, la adrenalina. Siguiente. Tenemos acá un esquema realizado por Netter, en la cual podemos apreciar la hormona pituitaria o hipófisis, perdón, la glándula pituitaria o hipófisis, con las características anatómicas diferenciales. Podemos apreciar en la porción del hipotálamo y la comunicación con la hipófisis una marcada red vascular a través de las cuales las hormonas, tanto del hipotálamo como de la hipófisis, discurren a través del torrente circulatorio y fácilmente se distribuyen a los órganos a donde van a estimular. El tallo hipofisiario, la red venosa, llamada también por el parecido con la red venosa del hígado, sistema porto-hipofisiario, a través del cual se realiza el drenaje de retorno. Podemos apreciar en la porción inferior ya la hipófisis propiamente dicha con una región anterior o adenohipófisis de origen mesenquimal puro y con tejido vascular intercomunicado bastante intenso. Y la hipófisis posterior, neurohipófisis, establecido por un sistema de origen nervioso. Antiguamente se pensaba que la neurohipófisis producía hormonas, hoy se sabe que solo funciona como depósito de hormonas producidas en el hipotálamo. En cuanto a las hormonas producidas por la adenohipófisis, las vemos en el nivel inferior con los diferentes diagramas. Tenemos el páncreas, la insulina en el páncreas exocrino. Tenemos también la grasa del músculo a nivel óseo, donde van a actuar la hormona de crecimiento, la ACTH. También en la porción superior podemos ver un dibujo de la piel, donde va a actuar la MSH o melanócito estimulante, que en seres inferiores, repito, como dije al inicio, se produce en un lóbulo intermedio, en el ser humano en la adenohipófisis. Luego tenemos las diferentes hormonas que va a producir la adenohipófisis, la PRL, la PRL, la LH, la ICSH, la FSH, todas ellas van a actuar en órganos gonadales. Asimismo, la ACTH, hormona adrenocorticotrópica, va a estimular la corteza suprarrenal en la producción de las diferentes hormonas como son los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los exocorticoides. Y por último, la TSH, hormona estimulante de la glándula tiroides, que participa en la regulación, control y síntesis de la hormona tiroidea en todas las fases, desde la absorción del yodo a nivel intestinal. Este es un esquema bastante interesante que resume prácticamente las funciones de la hipófisis. Pasemos a la siguiente. Acá tenemos el verdadero órgano regulador de todas las funciones endocrinas, que es el hipotálamo, constituido por diferentes elementos que van a determinar la producción de las hormonas tiroideas, las cuales van a estimular o van a frenar de acuerdo al momento a las diferentes glándulas de nivel inferior, los centros hipotalámicos. Siguiente. Ya hemos hablado de las características de la adenohipófisis y características diferenciales con la neurohipófisis, ¿no? Mientras una es de origen mesenquimal, la otra es de origen nervioso. Siguiente. Bueno, este es un esquema de la suprarrenal en la cual podemos apreciar la corteza y la médula, ¿no? En la corteza se van a producir, mejor dicho, van a estar constituida por tres
capas, la fascicular, reticular y la glomerular. Producción de hormonas, tenemos los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los exocorticoides. Hasta hace un poco de tiempo se pensaba que cada cápsula producía exclusivamente un tipo de hormonas, pero se ha visto que en cirugías realizadas o en deterioro de la glándula, alguna de las capas suple la función de la capa que está deteriorada o que está ausente. Entonces, por decir, si la capa glomerular que produce glucocorticoides está alterada anatómica, fisiológicamente o por alguna enfermedad, la fascicular y reticular podrían producir también glucocorticoides. Entonces es un mecanismo de compensación interesante que tiene esta glándula en la corteza. Siguiente. Hablando de mecanismos, el mecanismo de acción hormonal se puede referir como que está formado por glándulas que producen hormonas y que vierten a la sangre. Por esta razón se conocen como glándulas endocrinas. Todas ellas se encuentran relacionadas entre sí. Hay un intercambio permanente de acciones y funciones. Actúan sobre otras glándulas endocrinas, las cuales a su vez producen hormonas que actúan sobre denominados órganos diana. Las hormonas, de acuerdo con su estructura, ya lo hemos visto, presentan distintos mecanismos de acción, los cuales pueden ser hormonas esteroideas con mecanismo de acción de liberación proteica y que se interrelacionan unas con otras. Esta interrelación establece un eje de control llamado eje hipotálamo, hipófisis, glándula diana. Con este eje se regula la concentración de hormona en sangre y a través de elementos de información, que puede ser el glóbulo carotídeo o pueden ser algunos elementos que están localizados en el hipotálamo, reciben o se informan de que hay un incremento o una disminución de la concentración de alguna hormona y a través de esta información reaccionan produciendo elementos inhibitorios cuando hay exceso o estimuladores cuando hay defecto. Entonces, el feedback se llamará feedback positivo cuando la información indica que hay deficiencia y por lo tanto hay que estimular. Esto es un feedback positivo. Y cuando es al contrario, cuando hay exceso de información, entonces se estimula un elemento que va a inhibir a las glándulas efectoras, disminuyendo la producción de este estímulo y neutralizando o disminuyendo la concentración, lo que se llamará feedback negativo. Entonces, uno es de estímulo positivo y el otro es de inhibición negativa. Además, lógicamente, la concentración de los niveles en sangre de determinada hormona establece un equilibrio por la misma glándula también. Siguiente. Ya hemos hablado de la clasificación hormonal de acuerdo a si son peptídicas. Tenemos polipeptídicas, la LH, la FSH, la GH, la insulina y el glucagón. Polipeptídicas. Y dipeptídicas tenemos la hormona tiroidea T3, triotironina o T4, tiroxina. Las esteroideas tenemos las hormonas gonadales y las suprarrenales son las características de esta clasificación. Y también hay otras que no están clasificadas dentro de las anteriores, como son las catecolaminas, entre las cuales tenemos adrenalina, noradrenalina, y la dopamina, que como saben ustedes es un mediador químico importante en el capítulo que acaban de aprobar, que es el sistema nervioso. Siguiente. En este esquema podemos apreciar que las hormonas producidas van a tener el efecto siempre y cuando haya receptores en el órgano diana, que les va a permitir el ingreso a la célula y su función.
Esta acción de los receptores hormonales lo realiza a través de las guanidina difosfato y va a permitir el ingreso del medio extracelular a través de la membrana del citoplasma hacia el interior de la célula para realizar su acción a la cual está encaminada. Siguiente. En cuanto a los receptores pueden ser receptores de membrana, o receptores citosólicos, o receptores nucleares. Siguiente. Los receptores de membrana tenemos hormonas polipeptídicas. La acción se inicia con la activación de receptores y se produce una cascada. Esta cascada en el medio intracelular va a realizar la expresión de genes y estos genes van a realizar acciones dependientes y no dependientes, así como la transcripción. Siguiente. El receptor de 7 dominios transmembrana puede tener los siguientes tipos. El receptor de 7 dominios transmembrana unidos a proteína G, en la cual, como podemos apreciar en el esquema, la acción es múltiple y va a actuar en diferentes niveles. Este receptor de 7 dominios va a producir la activación de proteínas, la GS, el AC y el AMP cíclico. Van a ser activadas por proteínas, la FLC y el calcio. El calcio, como saben ustedes, es un elemento muy importante en la activación de la función neuromuscular. Dentro de estos, las hormonas que van a estar constituidas por receptores 7 dominios, tenemos la hormona paratiroidea, la hormona adrenocorticotropa, la hormona estimulante la tiroides y el glucagón. Siguiente. En este otro esquema podemos apreciar también que el receptor debe tener un terminal que se expone al citoplasma con características opuestas al agonista, de tal forma que encaje, así como una pieza de ajedrez o como una pieza de un rompecabezas, que encaje a la presentación de tal forma que permita su ingreso y luego la activación a través de las enzimas que están intracitoplasmáticas y realicen la función a la cual están encaminadas. Siguiente. La tirosinoquinasa es el receptor de la insulina. La insulina, como saben, tanto la insulina como el IGF-1 van a ser activadas por la tirosinoquinasa, permitiendo y aumentando la permeabilidad del plasma para el ingreso de la glucosa del medio intravascular o extracelular al medio intracelular. Es este mecanismo en el cual actúa la insulina. Siempre debe haber el ion potasio y, lógicamente, completa la acción de hipoglicemiante, que es la insulina. Siguiente. También tenemos receptores de citoquinas, como tenemos la hormona de crecimiento GH y la prolactina. ¿Qué hacen? Aumentan la actividad de las quinasas tipo Janus, JAK, y en el esquema podemos apreciar que la formación del receptor es redondeada y lógicamente el estimulador tiene que ser circular. Siguiente. Acá tenemos también el mismo mecanismo, como el receptor ingresa del medio extracelular a través de la membrana y recibe los estímulos de las enzimas que están localizadas en el citoplasma hasta llegar a la acción del AMP cíclico y la activación enzimática final. Siguiente.
Los receptores citosólicos para hormonas esteroideas se forman complejo de hormona receptor y se dirigen al núcleo. ¿Cuáles son las áreas de estímulo? El área de unión ligando al LBD y el área de unión de ADN al DVD. Como pueden apreciar en el esquema siguiente, siguiente diapositiva. Resumiendo, entonces tenemos receptores de tres tipos: receptores de membranas, receptores citosólicos y receptores nucleares. En cada cuadro de columna están localizados los tipos: receptores de 7 dominios, la hormona paratiroidea. La anterior, por favor. La anterior. Pasa la anterior, por favor. Estaba haciendo el resumen de que los receptores de membrana están constituidos por los receptores 7 dominios, son la PTH o hormona paratiroidea, la ACTH hormona adrenocorticotrópica, la TSH hormona estimulante de la tiroides y el glucagón. Los receptores unidos a la tirosinoquinasa está la IGF, que lo han visto ustedes en el sistema digestivo, y la insulina. Receptor de citoquinas tenemos la hormona de crecimiento GH y la PRL estimulante de la prolactina. Igualmente la R-guanidil ciclasa tenemos el PAN. En cuanto a los receptores citosólicos, fundamentalmente receptores esteroideos, tenemos el estradiol, testosterona, cortisol, progesterona, aldosterona y androsterona. Y en los receptores nucleares, exclusivamente tenemos las dos hormonas tiroideas, T3 o triotironina y T4 o tiroxina con X. Siguiente. Los mecanismos de acción hormonal están determinados en el organismo humano. Existen las células diana, también llamadas células blancos, células receptoras o células efectoras, que poseen, como hemos visto en los esquemas anteriores, receptores específicos para hormonas en superficie o en el interior. Cuando la hormona transportada por la sangre llega a la célula diana, hace contacto con el receptor como una llave con su cerradura y la célula es impulsada a realizar una acción específica según el tipo de hormona que se trate, por ejemplo, esteroidal o proteica. Siguiente. Los mecanismos de acción de las hormonas, gracias a su naturaleza lipídica, pueden atravesar fácilmente la membrana de la célula diana o células blanco, uniéndose a las moléculas receptoras de tipo proteico que se encuentran dentro del citoplasma. De esta forma, llegan al núcleo, donde ejercerán una acción modificando la expresión génica del ADN, promoviendo e inhibiendo la síntesis de determinadas proteínas que desencadenarán en los procesos fisiológicos de los que esta hormona es responsable, de tal forma que las moléculas de ARN mensajero originadas se encargan de dirigir en el citoplasma la síntesis de unidades proteicas, las cuales producirán efectos fisiológicos hormonales. Entonces, no olvidarse, este es el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas. Siguiente. Acá podemos ver en un esquema cómo la hormona esteroidea ingresa al interior de la célula, pasando por la membrana celular. El receptor va a captar el elemento estimulante y la síntesis de proteína se establecerá en la transcripción del ADN y luego la formación del ARN mensajero. Siguiente. En cuanto al mecanismo de acción de las hormonas proteicas, por ser moléculas de gran tamaño no pueden entrar en el interior de la célula blanco, por lo cual se unen a moléculas receptoras que hay en superficie, provocando la formación de un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, el cual induce los cambios a la célula para activar una serie de enzimas que producirán el efecto metabólico deseado.
En este caso, las hormonas a través del complejo hormona-receptor activarán la serie de reacciones químicas que se traducirán posteriormente en la acción hormonal concreta. Siguiente. Acá tenemos el esquema. Siguiente. En cuanto a las propiedades generales de las acciones hormonales, lo hemos visto ya, pero lo recapitulamos nuevamente. Las hormonas actúan excitando o inhibiendo las funciones celulares, pero nunca inician las reacciones, sino que alteran la velocidad de las ya existentes. Este es un tema importante a recordar. La sensibilidad de las células a una determinada hormona está dada por la presencia de receptores específicos. Las células que responden al mensaje hormonal son las células blanco, células de Ana, y el efecto de una hormona será tanto más generalizado cuanto mayor sea el número de células blanco o de Ana que posean estos receptores, como dijimos. A mayor concentración de la hormona, mayor intensidad del efecto. Siguiente. ¿Cómo regula la secreción hormonal? El principal mecanismo de regulación del control de síntesis y secreción hormonal es humoral. La concentración de la hormona indica la necesidad de aumentar o disminuir la producción. Ya lo hemos hablado, el feedback o retroalimentación puede ser positivo o negativo. Todas las hormonas que se hallan bajo el control de este tipo, siendo la misma hormona según otro tipo de función o de sustrato, que puede ser la osmolaridad, la volemia para la regulación de la vasopresina o renina, por ejemplo, la glicemia para la insulina, la calcemia para la paratormona, son elementos importantes de información en la concentración de estos sustratos o productos. La señal se pone en marcha al servomecanismo. Este servomecanismo es el mecanismo que informa al hipotálamo a través de la concentración sanguínea o a través de sensores para que actúe ya sea con un feedback positivo o un feedback negativo, según sea el caso. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro en el cual se representa las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias en esa interacción de feedback. Entonces, se establece la comunicación a través de los factores y es el hipotálamo a través de sus mecanismos de liberación o de inhibición que van a estimular o van a inhibir a la hipófisis, en este caso la adenohipófisis, para la producción de hormonas adenohipofisiarias o para la disminución en su estímulo a la glándula. Siguiente. Entrando ya a lo que es el hipotálamo, las hormonas hipotalámicas importantes son la TRH, que es una hormona peptídica de menor tamaño, máxima concentración, está en la eminencia media hipotalámico, estimula la liberación de la TSH, no se olviden, la TRH estimula la liberación de TSH, se incrementa por alfa-adrenérgicos y encefalinas. La GnRH es de secreción pulsátil, va a estimular la secreción de LH y FSH, las cuales, como conocen ustedes, actúan a nivel gonadal. La GRH, localizada en el núcleo arcuato, va a estimular la secreción de GH o hormona de crecimiento. Y la CRH va a estimular la liberación de la ACTH y la beta endorfina. Hormonas hipotalámicas. Siguiente. También tenemos dentro de las hormonas hipotalámicas la somatostatina, que es una hormona inhibidora sobre la hormona de crecimiento GH y sobre la insulina. El glucagón, la gastrina y el KIP. El BIP, la motilina, es inhibida la motilidad por la GI. En cuanto a la dopamina, va a inhibir la PRL y el BIP
va a estimular la liberación de la PRL. Otras hormonas, como la sustancia P, la neurotensina y hormonas reguladoras del MSH, también están consideradas como hormonas hipotalámicas, como hemos dicho ya anteriormente. Siguiente. Acá pueden ver el mecanismo de vía de transporte y celular. Siguiente. Bueno, además de la concentración de hormonas en sangre y el estímulo a través de elementos de control hacia el hipotálamo, tenemos la secreción hormonal por parte de las diferentes glándulas del sistema endocrino está sujeta a un estricto control a través de mecanismos denominados retroalimentación o feedback. Para la hipófisis, además de secretar algunas hormonas específicas, son las llamadas hormonas tróficas, las cuales actúan con otras glándulas del sistema, estimulando en ellas la producción hormonal. La hipófisis es sensible a las fluctuaciones, concentración de algunas de las sustancias o hormonas que van a circular en sangre. Esta concentración de alguna de estas hormonas va a disminuir. La hipófisis aumentará las secreciones de hormonas estimulantes o tróficas, las cuales actuarán sobre glándulas correspondientes y disminuirán o descenderán. Lo contrario ocurrirá cuando la concentración hormonal es alta en sangre, superior a lo normal, y a esto se denomina feedback negativo. Siguiente. El hipotálamo, por otro lado, secreta hormonas o neurohormonas llamadas factores liberadores que actúan estimulando la hipófisis a la secreción de hormonas tróficas, las cuales transportadas por la sangre a diversas glándulas, tales como tiroides, corteza suprarrenal, gónadas. Estas glándulas producen distintos tipos de hormonas que, además de actuar en el organismo, retroalimentan a la hipófisis y al hipotálamo, regulando su actividad y equilibrio de tal forma que las secreciones respectivas de estos dos órganos de la glándula van a cumplir su destino. La concentración de cada hormona en el torrente circulatorio se conserva dentro de ciertos márgenes debido principalmente, ya lo hemos dicho, al sistema de retroalimentación o feedback. Cabe destacar que también existen otros factores que contribuyen al mantenimiento de los niveles de secreción hormonal. Entre ellos tenemos el ritmo sueño-vigilia, es el famoso ritmo circadiano en corteza suprarrenal. Igualmente, la edad y el crecimiento, las descargas en algunas hormonas tienen un patrón de secreción rítmica o cíclica, siendo posible detectar en la sangre esta ritmicidad, por ejemplo, en el cortisol, que posee un ciclo diurno, con SPIC, que varían en horas de 10 a las 18 horas aproximadamente. Igualmente los estrógenos, que establecen ritmos como son el ciclo menstrual, que es cíclico, como su nombre lo dice, vale la redundancia, establecen una función de forma secuencial. Siguiente. En un esquema podemos apreciar lo que hemos dicho en un mecanismo de retroalimentación o feedback. Tenemos por un lado el hipotálamo, a nivel inferior la hipófisis y secuencialmente la glándula y los órganos efectores. Entonces, del hipotálamo, cuando se produce un factor liberador, va a estimular a la hipófisis va a estimular produciendo hormonas tróficas y la glándula va a ser estimulada produciendo las hormonas correspondientes que van por la sangre hacia los órganos efectores. Este es en el feedback positivo. En el feedback negativo serán factores inhibitorios en vez de liberadores. Está bien, la siguiente. Este es un esquema de las hormonas hipofisiarias y las acciones en diferentes órganos, como son a nivel del hueso, el crecimiento en longitud de la hormona de crecimiento, actúa a nivel de las
diáfisis con el aumento de talla. A nivel de la corteza suprarrenal, produciendo las hormonas córticos suprarrenales. A nivel tiroidea, las hormonas tiroideas. A nivel gonadal, estimuladas por la FSH-LH en la producción, maduración de las células, como son los espermatozoides y los óvulos. La prolactina, favoreciendo el desarrollo de la mama. Y por el otro lado, las hormonas que son almacenadas en la neurohipófisis, la antidiurética y la oxitocina. La antidiurética va a actuar a nivel del tubo contorneado distal y colector, permitiendo una reabsorción de agua, ahorrando de esta forma la pérdida de líquido. Igualmente, la oxitocina, que va a tener dos acciones. A nivel uterino, va a producir la contracción uterina en el trabajo de parto, favoreciendo la expulsión del feto. Y a nivel de la mama, a nivel de los conductos galactóforos, también va a producir la mioestimulación para después de la succión del bebé al pezón, iniciar la lactancia. Siguiente. La hipófisis anterior. Histológicamente, hemos mencionado que la hipófisis anterior es de tipo mesenquimal. Van a producir tres tipos de células: las acidófilas, las basófilas y las cromófogas. Por inmunohistoquímica se ha determinado que en la actualidad se clasifican las células de acuerdo a la producción. Las células somatotropas, 50%, la hormona de crecimiento, son acidófilas. Las células lactotropas, el PRLA, 25%, son acidófilas. Y las células corticotropas son basófilas en el 15% y estimulan al ACTH. Y las células tirotropas estimulan a TSH en un 10%. La suma de estos porcentajes debe dar 100%, y el porcentaje lógicamente lo determina la acción en los diferentes en las diferentes acciones. Siguiente. ¿Cuáles son las células gonadotrofas? Son la LH, FSH en 10%, y otro tipo de células como son las cromófogas no se tiñen. Hay también células nulas que no secretan y que dan lugar a adenoma no funcionantes llamados cromófobos. En esta parte debemos informar o debemos recordar de que el tumor más frecuente está producida por estas células a nivel de la hipófisis, el tumor de hipófisis, que antiguamente había que hacer una apertura del cráneo para extraer este tumor que está localizado en la base del cerebro, levantando todo el encéfalo. La mortalidad era prácticamente más del 90%. Actualmente se llega fácilmente a través de la fosa nasal, rompiendo la membrana mucosa y el hueso, ingresando por la base del cráneo, y por debajo de la hipófisis se hace por vía endoscópica, ya sea por cirugía endoscópica, por otorrino o cirugía cabeza y cuello. Se puede extraer un tumor de la hipófisis con una mortalidad prácticamente cercana a cero. Siguiente. La hipófisis posterior, hemos dicho que histológicamente está constituida por tejido nervioso, por los axones de las neuronas hipotalámicas y por los axones de los núcleos supraópticos, que dan lugar a la producción de la hormona antidiurético.
Y en cuanto a los axones de los núcleos paraventriculares, van a producir la oxitocina. Resumiendo entonces, la hormona antidiurética y la oxitocina no se producen en la neurohipófisis, se producen en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Siguiente. Entramos a las diferentes hormonas producidas en la hipófisis, como son la GnRH, que es un decapéptido, hipotalámicas, que es un decapéptido producida en el núcleo arcuato. La vida media es de 5 a 7 minutos, está degradado por las endopeptidasas. La secreción es pulsátil, no es constante, sino pulsátil. Y la regulación está regida por el feedback positivo o negativo. Los receptores gonadotróficos en este caso son el calcio. Siguiente. Y en cuanto a las gonadotrofinas, tenemos que son dos hormonas fundamentalmente, la FSH y la LH. La FSH va a estimular las gónadas, va a regular la gametogénesis y va a favorecer crecimiento y desarrollo folicular. También el estímulo en andrógenos y estrógenos en la producción de estas hormonas. La LH va a producir una esteroidogénesis, va a permitir la formación de andrógenos, la progesterona, y es importante en el mantenimiento del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Es importante también esta hormona en la ovulación y en la fertilidad, ¿no? O sea, hay ovulación, hay fertilidad. No hay ovulación, no hay fertilidad. Siguiente. Acá podemos apreciar el mecanismo de feedback establecido entre el hipotálamo, la hipófisis, a través de la GnRH en el estímulo, en este caso sería el feedback positivo, para la producción de la FSH-LH y su acción a nivel del ovario. Siguiente. Siguiente, por favor. En cuanto a la ACTH, hormona adrenocorticotropa, se produce células corticotropas, 15% de células hipófisis anterior, y a partir de la propia melanocortina va a controlar la liberación del cortisol suprarrenal. Igualmente se libera impulsos, en este caso se establece por un ritmo circadiano. Su concentración máxima es en la mañana y mínima por la tarde. Esto hace que nuestro organismo, después de un sueño reparador, despierte con mucho deseo de hacer actividades, trabajar y otras, ¿no? ¿Cuáles son los factores estimuladores de la ACTH? Tenemos la CRH, tenemos el estrés, también es un mecanismo estimulador de la ACTH. El ayuno o hipoglicemia es un mecanismo estimulante. La hormona antidiurética también, el despertar, la ansiedad, la depresión y los beta-adrenérgicos. Todos estos factores actúan como estimulantes de la secreción de la ACTH. En cambio, inhibidores de la ACTH es el cortisol. Y esto, dejamos un minuto para hacer la reflexión siguiente, ¿no? Cuando nosotros, o cuando un paciente recibe corticoides, dexametasona, metilprednisolona, por alguna enfermedad que tiene, lo que está haciendo es incrementar los niveles de cortisol en sangre y por lo tanto inhibir a la hormona estimulante, la ACTH, ¿no? De esta forma explicamos esta parte de la diapositiva. Siguiente. En cuanto a la propia melanocortina, es un péptido señal, un péptido terminal. Tenemos a la ACTH, que constituye una serie de productos que van a determinar al final en la producción del alfa-MSH y el CLIP. La alfa-MSH va a liberar después a la MSH y tenemos la producción de la hormona melanocito estimulante.
Cuando hay una falla en la corteza suprarrenal, esta liberación de melanocito estimulante se va a incrementar de tal forma que pacientes con atrofia de la corteza suprarrenal de color blanco o mestizo que son, se broncean, quedan oscuros. Entonces es factible ver una persona que se va oscureciendo en la piel, en color de su piel. Probablemente habría que descartar una atrofia o una insuficiencia de la corteza suprarrenal que determina esta pigmentación. Y también tenemos la beta LPH, que al final va a terminar en beta MSH y metaencefalina. Productos terminales que van a degradarse a nivel del riñón. Siguiente. Acá podemos apreciar un eje, hipotálamo, hipófisis y corteza suprarrenal, tanto para aldosterona como cortisol. Como ustedes saben, tenemos tres niveles: el hipotálamo, la hipófisis y la corteza suprarrenal. La CRH va a estimular a la hipófisis para producir mayor cantidad de cortisol o de aldosterona. Pero cuando hay niveles elevados de esta hormona, entonces se produce una inhibición. De tal forma que de esta manera se regula y controla los niveles en sangre de las hormonas córticos suprarrenales, que como saben ustedes, la aldosterona representa el mineralocorticoide y el cortisol representa el glucocorticoide. Siguiente. Y viendo el ritmo circadiano en el ACTH, en el plasma, podemos apreciar dos aspectos: el sueño y el despertar. Fíjense los niveles de ACTH durante el sueño. Son bastante bajos. Y conforme inicia el despertar, los niveles de ACTH y por lo tanto de cortisol se incrementan, lo que hace a ser humano factible que al despertar después de un sueño reparador tenga toda la energía posible para iniciar el día y sus actividades diarias. Siguiente. La hormona de crecimiento está liberada por células somatotropas. Es similar al lactógeno placentario en la estructura en 85%. Esta hormona de crecimiento es monomérica, tiene 22 KDA y las otras tienen 44 KDA y otras 20 KDA y otras son oligoméricas. Es necesaria esta hormona para el crecimiento lineal. Produce liberación hepática de IGF y la somatomedina. Se ve inhibida por la somatostatina. Es la primera hormona que se altera en lesión estructural de la hipófisis. ¿Cuáles son los factores estimulantes de la hormona de crecimiento? La hipoglicemia es un factor estimulante de la hormona de crecimiento, así también el aumento de aminoácidos. La GHRH, la TRH, la ADH y el glucagón. También estimulan la dopamina y está controlada por agonistas dopaminérgicos. Estimulan también el ejercicio, el sueño, el estrés y la pubertad. Son factores estimulantes de la hormona de crecimiento. En cambio, la inhiben la hiperglicemia, la somatostatina, el IGF-1, esta enfermedad que se llama el hipotiroidismo inhibe también la hormona de crecimiento. Los antagonistas dopaminérgicos también inhiben. Igualmente la deprivación emocional. La deprivación emocional, cuando se produce, cuando el individuo está deprimido o está hospitalizado o está encarcelado. Entonces entra en una deprivación emocional y por lo tanto la hormona de crecimiento se ve inhibida. Igualmente en el envejecimiento hay inhibición del crecimiento. Por lo tanto, el individuo de la tercera edad tiende a disminuir en cuanto a su masa corporal y a su talla. Siguiente.
Siguiente. En este cuadro presentamos un esquema general de las acciones de la hormona de crecimiento. En cuanto al metabolismo, la hormona de crecimiento va a incrementar la glucosa plasmática, va a incrementar también los ácidos grasos libres plasmáticos, va a inhibir los aminoácidos plasmáticos y va a aumentar la urea plasmática. En cuanto al tejido cartilaginoso, los condrocitos va a permitir una alteración en la captación de glucosa, disminución de la síntesis proteica, o incremento, perdón, de síntesis proteica y síntesis de ADN, incremento también del condritin sulfato, incremento en el tamaño y número celular y aumento en crecimiento lineal del cartílago. En cuanto al músculo, disminuye la captación de glucosa, aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta la masa magra corporal. En el riñón, el páncreas, intestino, islotes, paratiroides, piel, tejido conjuntivo, hueso, corazón, pulmones, va a incrementar la síntesis proteica, va a incrementar la síntesis de ADN, va a aumentar el tamaño y número celular, va a aumentar el tamaño y función de los órganos. En cuanto al tejido adiposo, la captación de glucosa va a ser disminuida, va a haber un incremento de la lipólisis, o sea, destrucción grasa, y va a haber una disminución de la adiposidad. Siguiente. Esta es la variación diurna de producción de hormona de crecimiento durante el día, ¿no? A las 0 horas está alto, va disminuyendo conforme el sueño. De las 6 a las 12 a las 18 horas se mantiene con niveles por debajo de lo normal y nuevamente se incrementa durante la noche. Siguiente. En cuanto a las gonadotrofinas hipoficiarias, porque hay también gonadotrofinas coriónicas, que eso lo vamos a ver en la parte práctica de fisiología endocrina. Las gonadotrofinas hipoficiarias son la LH, FSH, son células gonadotróficas 10% producidas en la hipófisis anterior, son glucoproteínas y comparten la subunidad alfa también con la TSH y la HCG, hormona de crecimiento. Es una subunidad beta característica, la liberación es pulsátil debido al estímulo con la GnRH, es insensible prepuberal y predomina la FSH. Iniciada la pubertad, se incrementa con picos de LH. Siguiente. La prolactina, producida por las células lactotrofas en 15 a 20%, se aumenta en el embarazo hasta un 70%, está constituida por 198 aminoácidos, es fundamental para la lactancia. Los estrógenos van a estimular el crecimiento y replicación, y los estrógenos también pueden disminuir el efecto de la PRL en la mama. Entonces hay un estímulo de reversa cuando desaparece la acción o la función en la lactancia. Siguiente. Acá podemos apreciar la liberación de la PRL, que va a estimular a la producción de estrógenos y también va a producir estímulos neuronales en el pezón con la liberación de TRH para iniciar la lactancia. Está inhibida por la dopamina. Siguiente. Igualmente este esquema que lo hemos pasado anteriormente expresa este feedback
producido entre niveles superiores con la TRH, que va a estimular la producción para la dopamina y va a inhibir a la TSH en la producción de hormona tiroidea, ¿no? Siguiente. La tirotrofina es producida por células tirotróficas 5%, está constituida por glucoproteínas con una subunidad alfa que constituye la FSH, LH y el hormona de crecimiento. Determina el tamaño de la tiroides. En este caso podemos apreciar un esquema de una paciente con nódulo tiroideo. Sabemos que el nódulo tiroideo en crecimiento de la glándula tiroides en más del 80% está producida por deficiencia de yodo en la ingesta diaria de las personas, de tal forma que nosotros tenemos unas andinas carentes de verduras de tallo corto y de halogenados, entre ellos el yodo, que producen deprivación de la glándula y por lo tanto una hiperproducción de la TSH que estimulan constantemente a la glándula tiroides para producir el crecimiento exagerado de la glándula tiroides, que se llama bocio. O sea, el bocio andino, bocio endémico, es frecuente en nuestras latitudes de altura en los Andes. Igual en otros países también, en montañas como son Rocallosas, los Apeninos, los Alpes, etc. De tal forma que para ello se acordó desde 1911 la adición de yodo a la sal común. Una parte por millón, quiere decir por cada kilogramo de sal, 1 miligramo de yodo. Es importante verificar que la sal yodada que venden en la tienda contenga este yodo. De lo contrario, vamos a tener también un elemento bociógeno que va a producir la famosa enfermedad que se llama bocio esporádico, que se ve en la costa y no en la sierra. Entonces, la tirotrofina, decimos, determina el tamaño de la tiroides, lógicamente por estímulos o por factores inhibitorios a la deficiencia de yodo. Disminuyen la liberación de la TSH, la somatostatina, la dopamina y los glucocorticoides. Es importante tomar en consideración esto por la medicación de glucocorticoides, que hoy por hoy está bastante incrementada. Los corticoides son indicados por los oncólogos, por los dermatólogos, por los cirujanos plásticos, etcétera, con diferentes acciones, pero las reacciones o acciones colaterales muchas veces no se miden. Siguiente. Y por último, para mencionar otras hormonas, son la vasopresina, la oxitocina, el cortisol, que hemos mencionado ya. Siguiente. Como conclusión, características diferenciadas entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, lo hemos visto ya anteriormente, pero vamos a recapitular. El sistema nervioso alcanza todos los rincones de un organismo mediante fibras nerviosas y neurotransmisores. En cambio, el sistema endocrino se encuentra repartido en diferentes regiones del cuerpo a través de las glándulas endocrinas. Ambos sistemas podrían considerarse como sistemas de comunicación entre los órganos, tejidos y células del organismo. La acción del sistema nervioso es rápida y a corto plazo. En cambio, el sistema endocrino es lenta y a largo plazo. Sus efectos se van viendo a lo largo de la vida en un individuo. Ambos sistemas están muy relacionados, como dijimos al inicio de la clase, pues el sistema endocrino se regula desde el hipotálamo, que podríamos considerarlo parte de ambos sistemas, y además la hipófisis tiene otra parte nerviosa y otra parte endocrina también referida en esta conferencia. Siguiente. Y para terminar, vamos a hacer una revisión rápida de la clasificación de las endocrinopatías. Endocrinopatías son enfermedades determinadas por alteración de las glándulas endocrinas. Suelen dividirse en 6 grandes tipos, las cuales pueden imbricarse entre sí, de forma que los estados de hipofunción hormonal pueden acompañarse manifestaciones debido a una hipersecreción de otras hormonas. ¿Y esto debido a qué? Debido a la interrelación que hay entre una
glándula y otra a través de sus hormonas, tanto estimulantes como inhibitorias. Siguiente. Cuando la producción hormonal es deficiente, tenemos endocrinopatías que sean disminuidas totalmente o abolida la síntesis de una o varias hormonas. Puede deberse a diferentes o variados procesos que van a afectar, ya sea en forma aguda o con mayor frecuencia en forma crónica, una glándula, conduciendo a la destrucción, y en otros casos puede tratarse de trastornos congénitos. Siguiente. Cuando la producción hormonal es excesiva, existe hiperproducción de una hormona o sus causas son diversas, ya sean hiperplasia o tumores, como hemos hablado en la figura de esta paciente portadora de un bocio. Tumores fuera de las glándulas endocrinas también pueden ocasionar reactivamente el incremento de alteraciones a nivel endocrino. Siguiente. La producción de hormonas anómalas también puede dar producción de hormonas anómalas en la estructura y por lo tanto funcionalmente inactivas. Tenemos como ejemplo el enanismo hipoficiario. Lo mismo ocurre en algunas formas de diabetes mellitus en las que hay síntesis de una molécula anómala de insulina. La insulina se produce en cantidades adecuadas, pero con una calidad deficiente, la cual no va a actuar en la absorción de la glucosa o del paso de la glucosa del medio intravascular o extracelular hacia la célula y por lo tanto va a permanecer los niveles altos de glucosa en sangre, ¿no? Siguiente. También hay el fenómeno de resistencia a la acción de la hormona. Cuando hay falta de respuesta de la célula diana a su hormona, se ha descrito para muchas hormonas, como son la paratormona, los andrógenos, la insulina, la vasopresina. Esto implica la presencia de defectos en los receptores de membrana o citoplasmático o trastornos en el metabolismo de las hormonas dentro de la célula y otras alteraciones que impedirán la acción de la hormona. Siguiente. Hay también alteraciones en el transporte y el metabolismo hormonales que solo aparecen en endocrinopatías en circunstancias especiales que no necesariamente son fisiológicas, ya que en condiciones normales los cambios de concentración de proteínas de transporte, al modificar la tasa hormonal libre, inciden sobre la producción hormonal que se adapta al tipo de desviación producida. Siguiente. Puede también haber alteración simultánea de varias hormonas, considerado a la glándula matriz, la hipófisis, como una de las efectoras de estas alteraciones, ¿no? Puede ocurrir cuando hay afectación de glándulas endocrinas que sintetizan varias hormonas, como en el caso de la adenohipófisis. Estas formas de endocrinopatías con afección múltiple serían síndromes hereditarios de neoplasias endocrinas múltiples tipo MEN. Siguiente. Las glándulas endocrinas entonces se encuentran diseminadas por todo el cuerpo y este es el único sistema del cuerpo humano que no tiene continuidad anatómica, aunque sí se le considera como un sistema que constituye una unidad funcional. Las diversas glándulas presentes en nuestro cuerpo están regidas por el eje hipotálamo-hipófisis, la glándula tiroides paratiroides, las glándulas o cápsulas suprarrenales, el páncreas, las glándulas sexuales o gonadales. Siguiente. Y el eje hipotálamo-hipófisis es el elemento regulador de todo este sistema a través de estimulación o inhibición. Siguiente. Siguiente. ¿Cuáles son las hormonas producidas por la hipófisis y cuáles son los efectos o acciones? Tenemos acá un pequeño resumen que podemos apreciar, ¿no? En el óvulo anterior a adenohipófisis tenemos la TSH, el órgano diana de la tiroides, la acción estimular la tiroides, la ACTH, el órgano diana de la corteza suprarrenal y la acción estimulación de la corteza suprarrenal. La STH
hormona de crecimiento, estimula el crecimiento. Y el órgano diana son todos y cada uno de los órganos del cuerpo. La LH, el órgano diana son las gónadas, va a estimular la secreción de testosterona y ovulación. La FSH también va a tener órgano diana, las gónadas, va a permitir la maduración de folículos, tanto ováricos y la formación de espermatozoides. La prolactina, órgano diana, son las mamas, permitiendo el crecimiento de ellas y la secreción de leche. En cuanto a la neurohipófisis, sabemos que como órgano de depósito va a liberar la antidiurética que va a actuar sobre los riñones, acuérdense, a nivel de tubo contorneado distal y colector, reduciendo la orina producida, ¿no? Ahorrando la orina, o sea, es antidiurética. La oxitocina, el órgano diana son el útero y las mamas, va a producir contracciones en el útero en el trabajo de parto y la producción de leche a través de la contractura de las miofibrillas de la glándula mamaria para iniciar el proceso de lactancia. Siguiente. En cuanto a la tiroides y paratiroides, ya sabemos que la glándula tiroides está localizada en la porción anterior del cuello, es una glándula bilobulada, un peso de entre 25 a 35 gramos, y que rige las funciones de metabolismo de hidrato de carbono, proteínas y grasas a través de la liberación de tiroxina y triotironina, ¿no? La tiroides también secreta una hormona denominada calcitonina o tirocalcitonina, que disminuye los niveles de calcio en sangre e inhibe la reabsorción ósea. Esta hormona es sinérgica a la producida por la hormona paratiroides, que es la paratormona, que también favorece el metabolismo de calcio y fósforo. El exceso de producción hormonal de tiroides produce la enfermedad denominada hipertiroidismo y el déficit produce la enfermedad llamada hipotiroidismo. Siguiente. Las paratiroides son glándulas que están localizadas en los polos tanto superior como inferior de la glándula tiroides, en la porción posterior, estructuras corpusculares pequeñas, muy parecidas a corpúsculos grasos. Es importante identificarlas cuando hacemos la intervención de tiroidectomía en casos de tumores tiroideos o óseos, y que van a regular los niveles de sanguíneos de calcio y fósforo, estimulando la reabsorción de hueso. La secreción de la hormona paratiroides se regula con los niveles de calcio en sangre. Es la única forma. Siguiente. Acá tenemos las glándulas paratiroides en un esquema localizados en la porción posterior de la tiroides, polos superiores e inferiores. Son de 4 a 8 corpúsculos en total, que deben ser cuidados, deben ser respetados, tanto las estructuras como su circulación, en una tiroidectomía realizada para retirar un tumor o retirar la glándula tiroidea. Hay que dejarlas indemnes. Una cosa importante para referirles, que es una curiosidad quirúrgica, es que las paratiroides que por accidente son retiradas de la glándula tiroides, el cirujano de cabeza y cuello debe revisar esta pieza operatoria y si hay sospecha de que están extraídas, están dentro de la pieza operatoria de tiroides, sacar esos corpúsculos y parte de ello mandar a patología que hagan un estudio rápido. Si nos informan que son paratiroides, el resto del tejido que hemos separado se puede implantar en el músculo en la profundidad del cuello, produciéndose al cabo de 6 a 8 semanas la reinstalación de esta glándula y la función correspondiente. Caso contrario, el paciente entrará en un hipoparatiroidismo severo, produciendo contracturas y tetania en el paciente, que hará necesario ponerle en infusión gluconato de calcio permanentemente, ¿no? Es importante esto referirles. Siguiente. Las glándulas suprarrenales se encuentran, ya hemos dicho, en los polos superiores de los riñones.
tienen dos partes, la corteza y la médula. La médula produce los compuestos denominados neurotransmisores, de los cuales ustedes conocen la adrenalina, noradrenalina. Y la corteza, que produce dos hormonas fundamentales, que son el cortisol y la aldosterona. La secreción hormonal de la corteza suprarrenal está regulada por la hipófisis a través de la ACTH. Siguiente. Siguiente. Bueno. Entonces, para este esquema solamente para indicarles la localización de la suprarrenal. Siguiente. ¿Cuáles son las hormonas y transmisores producidos por las cápsulas suprarrenales, así como sus correspondientes efectos? Tenemos la médula, que produce la adrenalina, noradrenalina, que son considerados neurotransmisores. El órgano diana es el sistema nervioso vegetativo, y la noradrenalina, el sistema nervioso también vegetativo. Las acciones, en el caso de la adrenalina, favorece la actividad muscular ante situaciones de emergencia, una acción excitante. Y también la noradrenalina, la acción sería una acción relajante. En cuanto a la corteza, produce el cortisol, que como órgano diana tiene el tejido adiposo, y la acción metabolismo de las grasas para obtener energía, y la aldosterona, como órgano diana, la sangre y riñones, regula los niveles de sodio y potasio en sangre y orina. Siguiente. El páncreas endocrino es una glándula mixta, ya saben, es una glándula anexa del aparato digestivo, una de las más grandes glándulas después del hígado, que tiene una localización, digamos, retroperitoneal, y que se hace superficial a nivel del duodeno con la cabeza del páncreas, luego viene el cuerpo y la cola. En la estructura del páncreas, a manera de islotes, están los islotes de Langerhans, que producen la parte endocrina de este órgano, ¿no? Produciendo la insulina y el glucagón, que son hormonas que tienen que ver con el control de la glicemia. La insulina es hipoglicemiante y el glucagón es hiperglicemiante. La dificultad, ausencia o falta de producción de insulina va a determinar la diabetes mellitus. Siguiente. El glucagón favorece la degradación del glucógeno almacenado en los tejidos y libera la glucosa en sangre para su distribución a los órganos que necesiten. Recordar que la glucosa se utiliza como fuente de energía para las células. Por lo tanto, el glucagón sería considerado una hormona hiperglicemiante o llamada así también diabetogénica. Pregunta de examen. Esto va a permitir, lógicamente, contrastar con la insulina, que es hipoglicemiante, ya que facilita la absorción de la glucosa de la sangre por los diferentes tejidos, principalmente por los músculos. La glucosa como fuente de energía para los músculos. Cuando el páncreas no puede producir suficiente insulina, la glucosa se acumula en la sangre y provoca la enfermedad denominada diabetes mellitus, para diferenciar de otras diabetes como son la diabetes insípida, producida por una alteración de la hormona antidiurética y que va a conllevar a la pérdida de ingentes cantidades de orina por riñón. Siguiente. Un esquema del páncreas en sus estructuras anatómicas, la cabeza en contacto con el duodeno, a través de la cual por un conducto va a producir las enzimas que van a degradar las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Y la parte endocrina establecida por los islotes de Langerhans. Siguiente. ¿Cuáles son las acciones de la insulina y glucagón? Tenemos el páncreas, tenemos células alfa, producida el glucagón como hormona, órgano diana el hígado, y su acción favorece la degradación de glucógeno y libera la glucosa a la sangre. Las células beta van a producir la insulina y su órgano diana de acción son los músculos, favoreciendo la absorción de la glucosa en ellos y reduciendo la concentración en la sangre. Siguiente. Las glándulas sexuales o gonadales,
entre ellas el testículo y ovario, son glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos y en su secreción interna producen hormonas que producen acción en los órganos que intervienen en la función reproductora. Cada gónada va a producir las hormonas propias de su sexo, un 80%, y contrarias, un 20%, pero también puede establecerse alteraciones con variaciones en la concentración, creando síndromes de feminización masculina o masculinización femenina. Siguiente. Los ovarios son órganos femeninos que participan en la reproducción. Son estructuras pares en forma de almendra situadas en ambos lados del útero. Su ubicación es extraperitoneal. Los folículos ováricos producen óvulos o huevos y también segregan un grupo de hormonas denominadas estrógenos, las cuales son necesarias para el desarrollo de los órganos reproductores y las características sexuales secundarias, como distribución de la grasa, amplitud de la pelvis, crecimiento de las mamas, el vello púbico y axilar. Siguiente. La progesterona es una hormona que su acción principal sobre la mucosa uterina en el mantenimiento del embarazo es importante. También actúa junto a los estrógenos favoreciendo el crecimiento y elasticidad de la vagina. Los ovarios también elaboran una hormona llamada relaxina que actúa sobre los ligamentos de la pelvis y el cuello del útero, provocando una relajación durante el parto y facilitando de esta forma el alumbramiento. Siguiente. Dentro de las hormonas ováricas tenemos los estrógenos, cuyo órgano diana del útero y todos los femeninos, permitiendo como acción un desarrollo de caracteres sexuales secundarios y la colaboración en el control del ciclo menstrual femenino. La progesterona, órgano de acción, o diana, útero y mamas, favorece el desarrollo del endometrio en el útero, inhibe la producción de leche por las mamas. Siguiente. Y por último, los testículos, como gónadas masculinas, son cuerpos ovoides que a diferencia de los ovarios están localizados fuera del abdomen, ¿no? Suspendidos en el escroto. Las células de Ley de los testículos producen una o más hormonas masculinas denominadas andrógenos. La más importante es la testosterona, que estimula el desarrollo de las características sexuales secundarias. Incluye sobre el crecimiento de la próstata también y vesículas seminales, estimulando la actividad secretora de estas estructuras. Los testículos también contienen células que contienen gametos masculinos y espermatozoides. Siguiente. Tenemos entonces la testosterona como hormona y el órgano diana, todos los aparatos y sistemas del humano masculino, el aparato reproductor. La acción, desarrollo de caracteres sexuales secundarios y formación de espermatozoides. Siguiente. Y tenemos las enfermedades endocrinas más frecuentes, tanto en exceso hiper como en déficit hipo, determinadas por hormonas que pueden provocar enfermedades. A continuación podemos apreciar las siguientes. Tenemos la diabetes mellitus. Se desarrolla cuando el páncreas no produce suficiente insulina. Como característica, aumenta la concentración de glucosa en sangre. También cuando el páncreas produce adecuada cantidad de insulina, pero deficiente en calidad, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la enfermedad incluyen el exceso de orina, sensación de sed, apetito, boca seca, pérdida de peso, dificultad para la cicatrización de las heridas, debilidad y cansancio. Aquí están las famosas 3P. Polidipsia, mucho deseo de tomar agua. Polifagia, mucho hambre, sensación de hambre. Poliuria, o sea, exageración en el ritmo urinario. Y alguien en forma irónica dice, y la última P es P, panteón, muerte, fallecimiento.
las complicaciones de la diabetes son bastante severas, ¿no? Y que llevan a la muerte cuando el individuo no cumple su tratamiento o cuando no es diagnosticado y tratado adecuadamente. El tratamiento entonces de la diabetes es el suministro externo de insulina mediante inyecciones periódicas, esto en caso de la diabetes tipo 1 o tipo 2 complicada. Puede ser insulina obtenida de cerdo o sintética obtenida por ingeniería genética, pero también el tratamiento consiste pues en medidas higiénico-dietéticas a hipoglicemiantes por vía oral. Otra enfermedad endocrina es el bocio, que es el aumento del tamaño de la tiroides. La tiroides al examen digital palpable en el cuello no debe ser evidenciada a la palpación por examinadores de poca experiencia, pero cuando son observados o palpados, ya la glándula superó el tamaño que dije que era de 25 a 35 gramos. Entonces, tiroides grande, tiroides enferma, tiroides tumoral. Por lo tanto, el aumento del tamaño de la tiroides es gran tamaño del cuello, compresión de la tráquea y ocasiona una serie de trastornos, tanto físicos como funcionales. El tratamiento del bocio es quirúrgica. La tiroidectomía total es la que se prefiere. Y al retirar la glándula tiroidea, requerirá el paciente de por vida tratamiento con hormonoterapia, con levotiroxina, por toda la vida. El hipertiroidismo es lo contrario, es el aumento de los niveles de hormonas tiroideas en sangre, ocasionando como síntomas nerviosismo, insomnio, adelgazamiento, mirada brillante, exceso de sudoración, etc. Tratamiento, fármacos que se llaman antitiroideos, que disminuye la producción de hormonas, pero también se habla de radioterapia con yodo, por parte mía no recomendada, y el tratamiento quirúrgico que consiste en la extracción del órgano y pasar al paciente al hipotiroidismo. Con ello, lógicamente, se le dará de suplencia hormona tiroidea de por vida. Es la mejor opción recomendada por nosotros. En cuanto al hipotiroidismo, es la disminución de la función de tiroides, a veces por destrucción de la glándula. Hay una ralentización del metabolismo y ganancia de peso, hay cansancio, hay somnolencia, bradicardia, caída del pelo. El paciente tiene intolerancia al frío, en verano la ven con chompa, su contextura es de obesidad, hay retención de líquido, retención de tejido y alteraciones estructurales físicas del paciente. En cuanto al sistema nervioso, el hipotiroideo es lento en acción y el hablar gangoso, la lengua trabada, etcétera, ¿no? Entonces, en estos casos hay que darle tiroxina sintética para mejorar su estado. Pero previamente, lógicamente, un examen clínico adecuado y un dosaje de hormonas tiroideas dentro de lo que se llama el perfil tiroideo en sangre. Siguiente. Tenemos también, y hemos hablado del hipotiroidismo, tenemos el hirsutismo, o sea, el exceso de pelo o vellosidades en zonas donde no corresponde o en el sexo que no corresponde. Suele ser debido a un exceso de hormonas masculinas, andrógenos. Puede aparecer pelos negros y gruesos en zonas que no son habituales en la mujer, como en la barbilla, los hombros, el pecho. Y el tratamiento es inactivación mediante fármacos de este exceso de hormonas. El síndrome de Cushing, producida por una alteración de la producción de hormonas glucocorticoides, exceso de producción de cortisol, que va a determinar como síntoma obesidad, hipertensión arterial, retardo en el crecimiento si es en los niños, si es en el adulto, una característica deforme en el síndrome de Cushing. El tratamiento es la inactivación mediante fármacos
de este exceso de hormonas. El enanismo. Hay dos tipos de enanismo, como ustedes recordarán, el enanismo hipofisiario y el enanismo también hay tiroideo o acondroplasia. En el caso del enanismo hay escasa producción de hormona de crecimiento y alteración también a nivel hipotalámico. Hay escasa estatura, raquitismo. El tratamiento del enanismo es con suministro externo de hormona de crecimiento de hipófisis humana o sintética obtenida por ingeniería genética. En cuanto al gigantismo, lo contrario es el exceso de producción de hormona de crecimiento o STH y la estatura se ve incrementada. Hay que diferenciar el gigantismo de la acromegalia. El gigantismo es el incremento de producción de hormona de crecimiento en personas que no han llegado al desarrollo completo, 18 años, por decir. Antes de los 18 o 20 años en el varón, o la mujer, 16 o 17 años, hay todavía posibilidad de crecimiento. Pero cuando en esta etapa se exagera el crecimiento, entonces se llama gigantismo. Una vez que ya el organismo ha dejado de crecer y pasado, por decir, a una edad de 40, 50 años, empieza el individuo a crecerle las manos, a crecerle la mandíbula, a crecerle una serie de órganos, los huesos cortos de los pies, de las manos igualmente incrementa. Tenemos entonces la enfermedad que se llama acromegalia, que se produce por exceso de crecimiento, exceso de producción de hormona de crecimiento en pacientes adultos que ya han completado su desarrollo. El tratamiento específico para activar esta hormona puede ser hormonal o puede ser quirúrgico. En el caso de la acromegalia es producida por adenomas cromófobos y requiere lógicamente lo que dijimos en esta parte de la charla de la exposición, es resecar ese tumor de la hipófisis, de la adenohipófisis. Otra enfermedad es la osteoporosis. Muchas causas tiene la osteoporosis. Una de ellas es el cese de la producción de estrógenos después de la menopausia y que como síntoma produce fragilidad, rotura de huesos, las famosas fracturas patológicas. Un abrazo a la ancianita que viene de viaje y le fractura las costillas o le fractura la columna vertebral. Eso amerita lógicamente un estudio de calcio y fósforo y también de hormona paratiroidea, porque muchas veces la causa puede ser esa, ¿no? El tratamiento sería ingestión de calcio y suministro externo de estrógenos. Hay que revisar, repito, los niveles de calcio y fósforo y también la hormona paratiroidea en algunos casos. Siguiente. Bueno, con esto hemos cumplido haciendo la clase inaugural y un resumen prácticamente de todo el curso. Espero que si hay alguna pregunta la hagan. En caso contrario, pues los dejo en libertad para que sus profesores de práctica continúen las prácticas o seminarios. Una cosita más, al delegado le ha alcanzado la relación de temas del capítulo y la relación de docentes que vamos a dictar este capítulo. Entonces el delegado va a coordinar oportunamente los dictados. El horario de las actividades, por favor, son lunes, martes y miércoles para Fisiología 2 de 8 a 11:30 de la mañana. Yo he querido tomar media hora antes porque la clase inaugural es bastante larga, prácticamente son 2 clases en una, y el día de mañana continuaremos con la segunda clase. También le ha alcanzado al delegado la lista de propuesta de temas de seminario y práctica que la pueden tocar. Ya la mayoría de ustedes tiene la guía de prácticas, también son temas interesantes a tocar con sus profesores de práctica para que ellos no estén preguntando cuáles son las prácticas. En el sílabus hay el contenido teórico y cada profesor de práctica es libre de diseñar alternativamente un incremento en estas actividades. Este capítulo tiene 4 semanas, indefectiblemente 4 semanas cronológicas,
y va a haber clase los 3 días. A los docentes encargados de los dictados de las otras clases, coordinen que sea dentro del horario correspondiente. Sería eso todo por hoy y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Delegado, muchas gracias por su aporte, su colaboración. Doctor, Sí, disculpe, tengo una consulta. En el rol de clases que mandó, justamente en el punto 12, dice revisión de temas, fisiología endocrino. No, eso de ahí va a ser la prejornada que nosotros le llamamos, de los seminarios de exposición. ya, O, una cosita. Se puede sí. llamar prejornada, pero yo, como tenemos pensado hacer la jornada, sería la revisión de temas y ultimar detalles con relación a la jornada. En realidad, en este ciclo no ha debido de haber prejornada porque se va a hacer jornada. Pero es una forma de buscar los expositores. Como te dije, cuando faltan expositores, simplemente se diseña al mejor expositor de cada bloque y completamos prácticamente la lista de expositores para la jornada presencial. Ahí también he puesto en el diseño lo que es la evaluación del capítulo. La evaluación del capítulo en este caso va a ser presencial. ¿Ya? Hace tiempo que no los veo, así que quiero verlos a todos y bueno, que sea un motivo para que vean la facultad que está remozada, está bastante actualizada, tenemos en laboratorio de tecnología de punta, que aparatos y equipos nuevos que no se han utilizado y que se han podido utilizar en temas de investigación de un mes, de 2 meses en la jornada. Hubiese sido interesante. Lamentablemente hay condiciones que impiden a veces que se realice algo que uno tiene pensado. De todas maneras, los insto a estudiar bastante este capítulo, es el último capítulo. He visto los resultados del examen del domingo, realmente me preocupa un poco, lógicamente, por lo cual la jornada tiene que ser un hecho, de lo contrario pierden ustedes muchas, muchas posibilidades de mejorar en su calificación. Creo que eso sería todo. Bendiciones a ustedes. Cuídense bastante, desayunen y estudien. Buenos días. Gracias, doctor. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, doctor.